buenas tardes a todos. Primero agradecer la presencia y agradecer el espacio a Periodismo Libre Poblano, su servidor Marco Antonio Masacle, que estamos transmitiendo a través de los observadores. Muy buenas tardes a todos, esperemos estén bien, que estén pasando un domingo feliz con toda la familia. Siempre es agradable los domingos. Hoy tenemos un invitado especial, un camarada, un amigo que siempre ha estado en la lucha del magisterio, un maestro que desde mi punto de vista es ejemplar dentro de un proyecto de izquierda, dentro de un proyecto social. Bueno, que al final de cuentas todos lo reconocemos al maestro Jorge, que siempre ha sido un luchador social, aparte de estar en el magisterio. Jorge Cabrera se ha desarrollado siempre por ser un maestro congruente, un ciudadano congruente, porque siempre está apoyando a la sociedad. Bueno, el día de hoy, Jorge, primero que nada agradecer tu presencia, y qué bueno que está acá presente, y bueno, y aunado a eso, pues hoy vamos a estar platicando en estos 30 minutos que tenemos sobre la situación de la SEP. Sí quisiera nada más comentar, y le voy a dar toda la palabra a Jorge, que bueno, él es el vocero de la CENTE 51, y que, bueno, en el activismo social yo creo que lleva más de 10 años, Jorge. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes a todos los radioescucha de este periodismo libre poblano, el cual agradecemos verdaderamente a que nos den apertura. Primero, para dar a conocer todo lo que nosotros venimos denunciando públicamente ante los medios de comunicación, ante el magisterio poblano, que somos más de 85,000 maestros, y que muchos de ellos, miles de maestros, de maestras, sus familias, tomaron una decisión en el 2018 de una transformación en Puebla, confiando en un cambio. Pero desafortunadamente nos damos cuenta que en el estado de Puebla, por parte de la Secretaría de Educación Pública, que pusieron al doctor Melitón Lozano Pérez, y que tuvimos muchas expectativas de que se iba a transformar, que se iba a cambiar la Secretaría de Educación Pública. Y hoy desafortunadamente nos damos cuenta que se parece mucho al morenovallismo. ¿Por qué? Porque en primer lugar está empezando a reprimir, está empezando a violentar derechos del magisterio, porque precisamente no permiten que los compañeros y las compañeras hagan uso de sus derechos laborales, como es moverse de una región a otra, moverse de una zona a otra zona, y en donde tristemente todos los temas de la Secretaría de Educación Pública no se han resuelto casi en su mayoría. Del 100% se han resuelto el 20%, y el 80% se ha dejado pues a la deriva. Pero lo más terrible es que se están violentando estos derechos de mis compañeras y mis compañeros maestros. No solamente lo que respecta a la ley de UCICAM. La ley de UCICAM, recuerden que surge a partir de la reforma del 2019, cuando cae la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto y se implementa la nueva reforma de excelencia con López Obrador, en donde esta reforma que surge de UCICAM, esta ley que surge del tercero. Perdón, Jorge, que te interrumpa, pero yo creo que sería bueno para el auditorio que comentaran más o menos. Ustedes venían con un acuerdo provisional con el secretario de Educación Pública, Melitón. Yo recuerdo y vi en algunos medios que hace una semana o hace 15 días hicieron una toma simbólica en la sede, fue simbólica. Yo ahí vi más de 50 personas, no sé si era el maestro, yo creo que sí, pero yo creo que para darle el camino, yo creo que tenían pláticas con Melitón, o no tenían pláticas. ¿Cómo está ese asunto? De hecho, Marcos, y qué bueno que lo mencionas, desde hace un año, cuando tomó posesión el secretario de Educación, nosotros como movimiento magisterial le dimos la confianza precisamente para que resuelva nuestras demandas en general del magisterio.
Y lo que yo explicaba hace un rato, esa confianza que nosotros le dimos se perdió, porque a pesar de que buscamos mesas de trabajo para solucionar las demandas de las maestras y de los maestros, simplemente esas mesas se fueron alargando sin resolución. El día jueves de la semana pasada fue una de las últimas mesas que tuvimos y la verdad nos levantamos de esa mesa porque no está avanzando y sobre todo no están poniendo énfasis en las violaciones de derechos en la Secretaría de Educación Pública. Ya lo mencioné, hay compañeros que por esta nueva ley de UCICAM necesitan moverse de un lado a otro porque está en riesgo su vida, algunos, no todos, algunos quieren acercarse a sus comunidades, a sus regiones, y desafortunadamente hay compañeros que llevan 1 año, 2 años, 3 años, con un memorándum, es un memorándum que emitió la Secretaría de Educación Pública a los compañeros, y ese memorándum no quiere hacerlo válido por la ley de UCICAM, y por lo tanto el compañero no se puede inscribir en plataforma. O sea, básicamente lo que ustedes están pidiendo y están exigiendo es que haya condiciones laborales para los traslados. Es decir, que si yo estoy del lado norte, pues que se me traslade al lado norte. Si estoy en el sur, que se me traslade al lado sur para crear las condiciones y poder caminar en conjunto. Perdón, nos estabas comentando acá a nosotros, el auditorio, que el día jueves se rompe esa negociación. ¿Qué ha venido? ¿Qué tiempo traían con esa negociación? Esas mesas de trabajo, ¿desde cuándo las venía realizando ustedes como la CENTE con la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué tiempo tenían para que el pasado jueves se hayan roto esas mesas de trabajo? Recordemos que desde el año pasado presentamos varias demandas, como es el caso de algunas actas administrativas sin fundamento, como es el caso del movimiento que les hicieron algunos maestros por represión, y que nosotros creímos que con esta mesa se iban a avanzar todos los temas, y desafortunadamente no se avanzó, sino todo lo contrario, lo que nosotros decíamos, hubo largas, con toda la intención de no resolver las demandas del magisterio, porque no solamente es de la coordinadora, sino es de todo el magisterio del Estado de Puebla. Estamos hablando, Marcos, que son más de 85,000 maestros. No, estamos hablando de un mundo de maestros. Alguien que es vital para la columna vertebral de este Estado es la educación. Y hay que dejar algo muy claro, la educación es algo básico para todos. Y tiene que haber condiciones laborales para que nuestros jóvenes en general puedan llevar a cabo este tipo de programas y donde el magisterio, los profesores tienen que tener las condiciones para poder implementar y dar claramente su conocimiento. Por lo que tú nos comentas, Jorge, pareciera que entonces la Secretaría de Educación Pública los trajo desde el año pasado en estas mesas de trabajo, nada más dándoles a tole con el dedo, como vulgarmente se dice, porque aunado de que no están las condiciones laborales, todavía hay una represión hacia ellos, por lo que nos estás comentando, por parte de la Secretaría de Educación Pública que encabeza el señor Melitón. ¿Es así o me equivoco, Jorge? Sí, Marcos, efectivamente, lo que mencionaba, estas mesas se vinieron alargando, recordemos que también vino el tema de la pandemia, que a partir de marzo ya no se atendió nada de estos temas. Nosotros buscamos de manera contundente para que siguieran avanzando estos temas. El pretexto siempre fue de que pues no, por la pandemia no podíamos reunirnos. Sin embargo, después de todo este proceso, esperamos los tiempos suficientes y en el mes de junio, julio de este año, nuevamente volvimos a decir qué pasaban con estas mesas. Las demandas siguen ahí, la preocupación de las maestras y maestros. No nos hicieron caso, y lo que precisamente fue pues levantar los compañeros, las distintas delegaciones, se organizaron, siempre fuimos muy cuidadosos, prudentes por el tema del COVID, pero pues vinieron representaciones de algunas regiones a exigir, cerraron la Secretaría de Educación Pública para exigir avance esta mesa. Se hicieron algunas minutas de acuerdo el 28 de septiembre, que fue la primera toma simbólica de la Secretaría de Educación Pública.
se hicieron unas minutas para que avanzaran, unas minutas de acuerdo. Vimos que había disposición y le apostamos nuevamente al diálogo. Pero desafortunadamente, solamente quedó en papel las minutas, los acuerdos. Y cuando ya a la hora de operar la situación de cada maestra y de cada maestro de los movimientos, nuevamente niegan la Secretaría de Educación Pública a que se hagan estos movimientos. Oye, Jorge, obvio que por parte de la Secretaría de Educación Pública venía con un proceso, al no tenerse hace minutas que ustedes creen que se va a llevar a cabo. La administración no la lleva a cabo, pero sí sería interesante saber el nombre de quiénes fueron los representantes que estuvieron firmando estas minutas, porque bueno, se pierde credibilidad el secretario de Educación Pública, el señor Melitón, porque al final de cuentas son sus representantes. No es un acuerdo de amigos, es un acuerdo donde se está jugando el camino y la posición de la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué? Porque si se manda a alguien a que haga un trabajo, a que se hagan mesas de trabajo, se firman minutas y no las da a conocer, y lo peor, no responde hacia ello, pues es un grave problema el que se tiene dentro de la Secretaría de Educación Pública, porque no quiero pensar que así sea en todas las secretarías, porque entonces la credibilidad del gobierno estatal queda en duda, la palabra de Melitón queda en duda, y lo peor, es un secretario que está dentro de una columna vertebral como es la educación. Yo creo que ese no es un problema nada más del magisterio, ese es un problema de la sociedad. Al final de cuentas, todos nuestros hijos, ¿quién los está educando? Perdón, señores, es el magisterio. Bien lo comenta el maestro Jorge, son más de 85,000 maestros en el estado. Es el sindicato más fuerte, es el gremio más fuerte, y no pueden llegar a decir que desconocen una minuta y lo peor, no llevarla a cabo después de meses de trabajo, meses de trabajo, y se tengan que levantar. Esto yo creo que tiene una trascendencia que ojalá y el gobierno del estado, la Secretaría de Gobernación pudiera entrar para poder mediar. Yo no sé qué posibilidades y qué acciones van a seguir tomando, Jorge. De hecho, Marcos, precisamente la semana pasada nuevamente nos manifestamos frente a la Secretaría de Educación Pública para exigir permitan hacer los movimientos, los corrimientos de cada delegación, de cada zona. Y bueno, vimos que avanzó un poquito, sin embargo, ya este jueves que pasó, vimos que al final de cuentas no más nos están viendo la cara, y por lo tanto nos levantamos de esa mesa. Pero sí, Marcos, lo que tú mencionas es algo fundamental. Se firmó una minuta a nombre del secretario de Educación Pública, y quien estuvo presente en esa firma representando a Melitón Lozano Pérez fue la licenciada Daisy Andérica, que estuvo en representación del secretario de Educación Pública, así como también firmaron los directores del Servicio Profesional Docente, de Recursos Humanos, de algunos otros niveles como son el de secundarias generales, y el jurídico, incluso también firmó el jurídico en esa minuta. Entonces nosotros, la verdad, sí les pusimos una condicionante el jueves pasado, que no es posible que más de un año vengamos poniendo los temas en la mesa. Algunos de ellos son muy críticos, como es el caso de una compañera que está cesada, como es el caso de un compañero que lo movieron de una región a otra por denunciar, Marcos, corrupción. O sea, hay una represión. Tú denuncias corrupción al interior de la Secretaría de Pública, algo tan delicado, y por denunciarlo, el profesor lo multan y lo quieren correr. Eso es algo muy problemático, porque a fin de cuentas, hoy vemos que con la cuarta transformación, como lo dice el presidente, acabemos con la corrupción, pero entonces si tú la denuncias, te corren o te sancionan. Una represión muy delicada, Jorge. Sí, Marcos, mira, de hecho, lamentamos mucho, y por seguridad de mis compañeras y mis compañeros maestros, no doy el nombre de ellos, pero ¿cómo es posible que de una secundaria general, que el maestro estaba aquí cerca de Tecamachalco, pues desafortunadamente
por denunciar corrupción grave, sí se dieron las denuncias, mueven al compañero hasta Hueitamalco colindando con Veracruz y no lo quieren regresar. Y quien, fíjate lo peor de todo, Marcos, quien operó todo esto es alguien muy cercano a la subsecretaria de Educación Superior. Quien operó todo esto y quien tiene el control de secundarias generales es la hermana de América Tapia Rosa. América Tapia Rosa. ¿Ella qué espacio tiene dentro de la Ella es la subsecretaria de Educación Superior. Y su hermano Juan Rosas Tapia, es el director del nivel de secundarias y está participando dentro de todo esto para cubrir precisamente las arbitrariedades que denunció el maestro, compañero de nosotros de coordinadora, y fue sancionado. El maestro fue removido de su centro de trabajo a otra institución mucho más lejana, colindando con Veracruz, y a pesar de que pusimos en la mesa de que el compañero por derecho ya lo tienen que acercar a Puebla, pues la decisión fue brutal del nivel. Dijeron no, lo pusimos en la mesa con el secretario de Educación Pública, no nos dan respuesta y es solamente un ejemplo. Fíjate que al principio tú comentabas algo muy claro. El magisterio, los más de 80,000 maestros que hay en todo el estado, creyeron en un cambio. Hoy se topan con los mismos problemas que se tenía con el morenovallismo. Y lo digo bien claro porque aquí hay que dejar algo abierto para todos los que lo están viendo. No es Morena, no es el PRI, no es el PAN, no es un rollo ideológico. Es alguien que resuelva. Por un lado estamos viendo que no le están dando las condiciones a los profesores. Por otro lado estamos viendo que aquel maestro que denuncia la corrupción, hay una represión, porque entonces hay intereses populares. La tercera parte que acabas de comentar, no hay un respeto a las minutas de trabajo, no hay un respeto a lo que está escrito. Entonces, ¿qué nos podemos esperar? Aquí lo lamentable de todo este asunto es que hay autoridades fuertes dentro de todo este enjambre para no poder resolver o no querer resolver. ¿Derivado de qué? De que hay intereses más fuertes y más grandes de lo que podemos ver. Jorge. Marcos, sí, efectivamente, decirte que el que se firme una minuta de acuerdos y que no cumplan en tiempo y forma, pues es precisamente no querer solucionar las demandas del magisterio. Gobernación debe tomar cartas en este asunto, inclusive nosotros como Magisterio Democrático de la Coordinadora en Puebla, estamos pidiendo al gobernador del estado de Puebla a que eche un vistazo, por favor, a la Secretaría de Educación Pública, ya que Melitón está más preocupado por sus aspiraciones políticas y por no perder el control de su municipio de Izúcar de Matamoros, que resolver los temas educativos en donde lo puso el gobernador. El gobernador lo puso para que se dedicara al 100% de resolver todas las demandas magisteriales en Puebla y no lo está cumpliendo. Por eso le pedimos al mismo gobernador, al secretario de Gobernación, a que tomen cartas en el asunto. Nuestra Secretaría de Educación Pública no puede ser trampolín de ningún político, de ningún puesto político que quieran y descuiden la parte fundamental que es nuestras niñas y nuestros niños. Pues Jorge, te agradecemos la presencia, damos gracias a Periodismo Libre Poblano y aquí al Patio de San Luis por esta transmisión. Su servidor Marco Antonio Massacle se despide, no sin antes decirle a Jorge que hay un compromiso para que nos veamos 2-3 semanas, porque lamentablemente este problema de la Secretaría de Educación Pública no termina aquí. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que nos están viendo y nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias a Periodismo Libre Poblano. Gracias. Muchas gracias a todos.